La biblioteca de Profe Beto presenta Las calcetas de los flamencos de Horacio Quiroga. Bien amigos, pues como les decía, en esta ocasión vamos a hablar sobre Las calcetas de los flamencos, escrito por Horacio Quiroga. Su verdadero nombre era Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Nace un 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, y muere en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937. Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano, naturista y modernista. Sus relatos a menudo retratan con la naturaleza rasgos temibles y horrorosos. Entre sus obras destaca Diario de viaje a París, Los arrecifes de coral, El crimen del otro, Los perseguidos, Relato, Historia de un amor turbio, Cuentos de amor y de la locura y de muerte, Cuentos de la selva donde está este cuento, El salvaje, Las sacrificadas, El hombre muerto, Anaconda, El desierto, Los desterrados, Pasando amor, Suelo natal, Más allá. Las calcetas de los flamencos. Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas, a los sapos, a los flamencos y a los lagartos, a los peces. Los peces, como no caminan, no pueden bailar. Pero siendo el baile de la orilla, el río, pues los peces se asomaban a la arena y aplaudían con la cola. Los lagartos, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de plátanos y fumaban sus cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado de las escamas de los peces en todo el cuerpo y caminaban meneándose, como si nadaran, y cada vez pasaban muy serios por la orilla del río. Los peces les gritaban haciendo burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada uno llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, estaban vestidas con trajes de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado. Las verdes, una de tul verde. Las amarillas, otras de tul amarillo. Y las yayaras, una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararas. Y las más espléndidas de todas las víboras estaban vestidas con larguísimas gasas rojas y negras, y bailaban como serpentinas, cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola. Todos los invitados aplaudían como locos. Los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida. Solo que los flamencos estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas serpentinas. Los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias y calcetas coloradas, blancas y negras. Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y las levantaremos junto al vuelo. Cruzando el río, se fueron a galopar a un almacén del pueblo.
Tan tan, pegaron con las patas. ¿Quién es? Respondió el almacenero. Somos flamencos. ¿Tienes calcetas coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. Están locos. En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras? El almacenero contestó. ¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay calcetas así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Somos flamencos, respondieron ellos. Entonces, con seguridad, flamencos locos. Fueron a otro almacén. ¿Tienes calcetas coloradas, blancas y negras? El almacenero gritó. ¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida! Y esta persona los echó con la escoba. Los flamencos recorrieron así todos los almacenes y no encontraron nada por locos. Entonces, una lechuza que había escuchado todo fue a tomar agua al río y se quiso burlar de los flamencos y les dijo haciéndose un gran saludo. Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar calcetas así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por correo postal. Mi cuñada tiene medias así. Pídanselas. Ella les va a dar las medias de coloradas, blancas y negras. Y los flamencos se dieron las gracias. Se fueron burlando a la cueva de la lechuza y dijeron: Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las calcetas coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si no nos ponemos esas medias, las víboras del coral no se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Espérenme un segundo y vuelvo enseguida. Y la lechuza se echó a volar. Dejó solo los flamencos y al rato volvió con las calcetas. Pero no eran calcetas, sino unos cueros de víbora de coral. Lindísimos cueros, recién sacados de las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las calcetas, respondió la lechuza. No se preocupen de nada, sino una cosa, bailen toda la noche. Bailen sin parar un momento. Bailen de contado, de cabeza, como ustedes quieran, pero no paren ni un momento, porque en vez de bailar, van entonces a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien que el gran peligro les había hecho para eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras como calcetas, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran como unos tubos, y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente. Y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver que estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero, poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos. Porque las lenguas de las víboras es como las manos de las personas. Los flamencos bailaban y bailaban sin cesar. Aunque estaban cansadísimos, ya no podían más. Las víboras de coral
que conocieron esto pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperando todas juntas a que los flamencos cayeran cansados. Y efectivamente, un minuto después, un flamenco que ya no podía más tropezó con un lagarto, se tambaleó y cayó acostado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbrado bien las patas de los flamencos, vieron aquellas calcetas y lanzaron un silbido que se oyó desde la orilla hasta del Paraná. No son calcetas, gritaron las víboras. Sabemos lo que es. Nos han engañado. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Las medias tienen que ser víboras de coral. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar ni una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose sus patas, les deshicieron a mordiscos las calcetas. Les arrancaron las calcetas a pedazos. Enfurecidas, les mordían también las patas para que se fueran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de calceta, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a, porque la mitad, o por lo menos de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas. Pero los flamencos no. Ellos corrieron a echarse agua, sintiéndose un grandísimo dolor en sus patas, que eran blancas y estaban entonces coloradas por de las víboras. Pasaron días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color rojo, porque estaban hace de eso muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos ahí casi todo el día con sus patas coloradas, metidas en el agua, tratando de calmar el ardor que sentían en ellas. Y a veces apartan de la orilla unos pasos por tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores vuelven enseguida y corren a meterse al agua. Y a veces es tan fuerte el ardor que sienten, es tan grande que encogen una pata, se quedan así enteras porque no pueden estirarla. Esa es la historia de que los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los peces saben por qué es y se burlan de ellos. Pero los flamencos, mientras se curan el agua, no pierden la ocasión para vengarse comiéndose a un pez que se acerca demasiado para burlarse de ellos. Y así, amigos, es como termina esta historia. No dejen de suscribirse en este canal. Muchas gracias. Nos vemos.